Buenas tardes, chicos. Ya estamos, señorita Valle. Buenas tardes, Doc. Faltan 3 compañeros de unirse. Ujú. Bueno, voy a comenzar porque necesito acabar un poquito antes de las 7, ¿no? Doc, ¿Sí? una cosa, el examen usted nos dijo que podía ser el otro lunes y mis compañeros estaban de acuerdo con eso. Ya el próximo lunes, porque el viernes vamos a hacer revisión de monografías. Revisión ya, El todo viernes completo. hacemos de todo lo que ustedes tengan, lo que han avanzado, lo que... O sea, pues con cada grupo reviso, ya que ya lo que tengan, ¿sí? Ah, es como el borrador, por decirlo así. Eso, como para indicarles qué falta, qué está de más, etcétera, etcétera, ¿sí? Ya, Doc, Y lo más probable es que de este viernes en 8 ya hagamos la presentación de las monografías, ¿no? listo. Doc, Sí, otra cuestión. Respecto a lo de la pregunta, el doctor Yepes dijo que se anularía, pero nunca me respondió si le llegaría a usted las preguntas ya, o sea, las notas ya con esa pregunta anulada, porque, o si es que van a cambiar la nota en el sistema no, de lo del seminario. yo sí les dije que a mí me indicó el doctor Yepes que esa pregunta estaba anulada y realmente yo le entendí como que a todo el mundo les iban a poner bien, Mm, ¿sí? Porque, o sea, porque eso a mí también me dijo, pero como en el sistema no reflejaba eso, no sé si es que le iban a cambiar ahí o cuando pasen las notas. Bueno, a mí tiene que enviarme las notas, ya tiene que enviarle a Rocío todas las notas. Entonces, de acuerdo a eso, pues veremos lo que han tenido o han sacado. Porque eso le digo, él me indicó que esa pregunta estaba anulada y que todos tenían bien. Ya, o sea, creo que, pero teóricamente porque en el sistema Doc no le refleja como que estuviera bien. Entonces, ¿sabe qué? ¿Por qué no le ponen, o sea, ustedes? Porque yo le digo y, o sea, no sé bien, como ustedes son los que dieron la evaluación, dígale, doctor, en el sistema no se refleja que esa pregunta nos hayan puesto bien a todos. Así póngale en el chat. Es que no me suele responder, Doc. Le escribí y ya creo que con las justas me escribí solo y yo le pregunté eso, pero Déjame solo ver me si dijo. mañana, que no sé si mañana va a ir al hospital. Yo mañana le pregunto y les comento algo. Sí, Doc, porque yo, o sea, le pregunté eso y nunca me respondió como tal, solo me dijo será anulado y ya. Saludos, nada más, Doc, así. Bueno, déjeme ver. Yo lo entendí así. En todo caso, para que me dé la definitiva y les aviso mañana, quizás lo vea en el hospital. Ya, Doc, Sí, ya. ya. Bueno, vamos a ver en lo que respecta a este primer hemisemestre, el penúltimo capítulo que tenemos que revisar. En este caso, pues es la pubertad y como parte de estas situaciones relacionadas con la adolescencia, ¿no? Aquí tendremos que hablar inclusive, pues, de cierto tipo de comparaciones fisiológicas, anatómicas, por supuesto, con lo que es el varón,
O sea, es obligatorio que tengamos que verlo. Entonces, ustedes van a oírme hablar también de cuestiones relacionadas con el varón para la comparación del caso, ¿no? Bien. Entonces, a manera de definiciones, pues etimológicamente podemos decir que pubertad proviene del latín pubere, y pubere en latín quiere decir cubrirse de vello el pubis, ¿no? Que es una de las, entre comillas, características con las cuales, pues, valga la redundancia, nos caracterizamos los seres humanos, hombres o mujeres, en tener vellos en el pubis, que comienza justamente en la época de la pubertad, ¿no? Es el periodo en el que culmina el crecimiento, virtualmente hablando, y desarrollo de un individuo, el cual al final queda instalado en la edad adulta. O sea, ¿qué quiere decir? Comenzando con la pubertad, está entrando en la adolescencia y va a quedar instalado en la edad adulta, en la etapa de la madurez. No quiere decir que en la pubertad culmine el crecimiento, por favor. No estamos hablando como integralidad, pubertad, adolescencia y termina en la edad adulta. Constituye una secuencia de cambios físicos y psicológicos que llevan al joven de su niño o niña al adulto o adulta. En todo caso, pues, la pubertad per se sería la etapa comprendida entre la niñez y la adolescencia, ¿sí? Entonces, la pubertad también, pues, dentro de la parte emocional, si se quiere, y adentrada en la adolescencia, es un periodo de búsqueda acerca de quién es, hacia dónde va y qué llegará a ser. En sí, la pubertad viene a constituir pues el resultado final de la interacción dinámica de factores genéticos, ambientales, etcétera. Ya vamos a ver por ahí otra diapositiva, y una serie amplia de reguladores, tanto endógenos como exógenos, como el clima, el estado nutricional, la etnia, ¿no? Todo eso se interacciona al hablar de pubertad. En el sentido estricto del término pubertad, muchos autores lo consideran como una crisis pluriglandular, lo cual se refiere a cambios corporales que marcan el inicio de la maduración sexual más que a los cambios psicosociales y culturales que este proceso conlleva. O sea, más la pubertad está encaminada a la parte, si se quiere, somática, ¿no? Antes que a los cambios psicosociales y culturales, que eso más bien viene con la adolescencia. La pubertad se da a lo largo de un periodo de entre 3 a 4 años. Son inducidos por un gradual incremento en la producción y acción de los esteroides sexuales. Mientras que la adolescencia como tal viene a ser el verdadero periodo de transición psicológica y social entre la niñez y la vida adulta. Dentro de la adolescencia pues se encuentra parte de la pubertad, como les dije, la pubertad, parte de ella, si hablamos de años cronológicos, está imbricada en lo que es la adolescencia, ¿no? En cuanto a la aparición de la pubertad, bueno, hay término medio, ¿no? Más o menos un año pueden hablar autores, pero en todo caso lo que les indico es lo más aceptado. Los cambios puberales se inician entre los 8 y 9 años, tanto en hombres como mujeres, y se prolongan hasta los 15 años, ¿sí? Entre los 8 y 9 años comienzan los cambios puberales y se prolongan hasta los 15 años. Constituye o es un periodo de mucha trascendencia en la vida de todo ser humano, ya que marca el final de una etapa y el inicio de otra. Es importante saber cuándo y qué fenómenos indican el inicio de la pubertad. Hay varios fenómenos, los más, si se quiere, más comunes que nos pueden marcar el inicio de la pubertad, por ejemplo, el crecimiento pubiano, hablando del vello y del hueso pubiano, la menstruación. El rasgo principal de la pubertad, pues, es el desencadenamiento hormonal
guiado, ya sabemos y hemos hablado mucho sobre esto, guiado por todo lo que es el eje hipotálamo, hipófisis, gónadas, ¿no? ¿Quién influye en la aceleración del crecimiento? Si en la pubertad decimos que va a haber el crecimiento, comienza el de la aceleración real del crecimiento, pues hay ciertos factores biológicos, no somáticos, y diríamos moleculares, que inciden en la aceleración del crecimiento en la pubertad. Así tenemos una principal, la hormona del crecimiento. Esta aumenta durante la pubertad en los dos sexos. Estimula el crecimiento, la elongación de los huesos. Se acompaña, y lo cual se acompaña también con el crecimiento y desarrollo de tejido muscular, el adiposo y el tamaño de los órganos, ¿no? Entonces, esto comienza a ser estimulado por hormona de crecimiento. Se potencia el efecto de las hormonas gonadales, también en cuanto a quién influye en el crecimiento, se potencia el efecto de las hormonas gonadales sobre el crecimiento de los ovarios y testículos respectivamente al inicio de la pubertad. Hablando de ovarios, pues cada ovario cuenta con aproximadamente 300.000 células germinales. También en el crecimiento, en la aceleración del crecimiento general de la pubertad, ¿sí?, influyen las hormonas tiroideas y las hormonas glucocorticoideas, ¿sí? Síntomas y signos, pues en el esquema podemos ver en las niñas aparición de acné, crecimiento del pelo axilar, crecimiento de glándulas mamarias, ¿sí? El olor corporal, aparición de la menstruación, crecimiento del pelo púbico, cambios de forma corporal, ya va adquiriendo la forma de mujer. En el varón, aparición también de acné, crecimiento del vello facial, cambio en el timbre de voz, el cambio de voz, crecimiento del pelo axilar, olor también corporal típico, crecimiento del pelo púbico, crecimiento de pene y de los testículos, ¿no? Entonces, son las partes básicas que vamos a ir viendo en la pubertad. En cuanto a la velocidad de crecimiento en estatura en ambos sexos, pues podemos ver que el estirón en la pubertad, hay el llamado estirón puberal en las mujeres, preceden aproximadamente 2 años a lo de los varones, fíjense, ¿sí? Las mujeres 12 años y en el varón más o menos a los 14 años. El pico máximo es a los 12 años, mientras que en los varones es 14 años, el estirón puberal, ¿no? De acuerdo a la gráfica que están viendo allí, 2 años antes que los varones en las mujeres, ¿sí? El crecimiento medido a través del peso corporal, pues igual ya lo decimos, el crecimiento 2 años antes que en los varones, ¿no? Y en cuanto pues al aumento de peso, también tenemos que está correlacionado hasta que viene el estirón puberal en los dos sexos, ¿sí? Dando un poco más de peso, si se quiere, pues a los varones a partir del estirón puberal. Esto es típico de la pubertad. En cuanto a crecimiento, fíjense, ellas crecen entre 20 a 23 centímetros durante la pubertad y ellos entre 24 a 27 centímetros. Entonces, fíjense, niñez, ya estamos en 9 años, ya estamos hablando de pubertad, ¿sí? 13 años, pubertad media, ¿sí? Y casi final de la pubertad hasta los 14, 15 años, y acá estamos en la adolescencia. Entonces, es más o menos la relación que existe en cuanto al crecimiento. Los cambios biológicos, por supuesto, van a provocar cambios físicos visibles, ¿no? En lo que era una niña, un niño, a que llegue a ser un adolescente, que como dijimos, acabada la adolescencia, pues ya se queda instalado en la edad adulta. El incremento en la velocidad de crecimiento en esta etapa, pues, de la vida supone aproximadamente un 18% de la estatura del adulto, ¿no? El estirón puberal es fruto de la acción sinérgica de la hormona del crecimiento, del factor de crecimiento semejante a la insulina y de los esteroides sexuales. Los tres coadyuvan para favorecer, diríamos, el crecimiento y desarrollo. Hay factores que regulan el crecimiento, por supuesto, pues no.
Los factores medioambientales, los factores nutricionales, ustedes recordarán, por lo que han venido estudiando, pues, ¿no? Sí, hay la digestión y absorción de los nutrientes y de acuerdo a procesos metabólicos, pues generarán elementos estructurales para entrar al metabolismo, generar energía, un organismo que tiene energía, pues crecerá y desarrollará normalmente, se da el potencial de crecimiento orgánico, lo que termina en el crecimiento y desarrollo de las células. Todo esto está regulado por un control neuroendocrino, hipotálamo, hipófisis, gónadas y resto de glándulas que controlan los procesos metabólicos y también por influencias genéticas y podríamos añadir aquí de tipo familiar. En todo caso, pues la edad de la aparición de la pubertad puede establecerse en 3 niveles. Aparición temprana de la pubertad, aparición normal o regular y aparición tardía. ¿Sí? En cuanto a la pubertad temprana, indicamos que cuando hablaríamos de pubertad temprana, los caracteres sexuales aparecen a los 9 años y hasta menos en el varón, en otras palabras, hasta los 9 años, pero menos es temprana y hasta los 8 o menos en las niñas. Ocurre en niños y niñas generalmente de tipo familiar, cuyos padres presentaron los mismos signos de edades tempranas, o si los chicos nacieron, por ejemplo, aunque es una terminología un poquito criollita, digamos, simplista, o si es que los chicos nacieron más creciditos, más grandecitos que otros niños de su misma edad. Hay chicos que cambian la voz más antes que otros. Si es que averiguamos, pues, o sus padres o sus hermanos también les pasó esto, o vamos más atrás, ellos nacieron de un peso un poco más elevado, de mayor estatura, que otro niño de su misma edad que también todavía no cambia la voz, por ejemplo. Entonces, por esto la temprana, en un alto porcentaje, puede ser de origen hereditario. La tardía, de hecho, tiene pocos síntomas y puede evolucionar lentamente. Puede resultar de una pubertad retrasada patológica, que esto sí lleva a presentar problemas físicos y psíquicos, ¿no? En todo caso, pues, los primeros signos y síntomas de la pubertad, en la pubertad tienen lugar en el organismo cambios notables. El niño y la niña se van transformando en adultos, adquiriendo la talla, peso, formas, proporciones y funciones del organismo adulto. Este proceso real de la pubertad pura tiene una duración aproximada de 3 años. ¿Sí? Los cambios físicos en la pubertad. Podemos considerar distintos cambios físicos notables que señalan que el niño o niña está atravesando la etapa de la pubertad en relación a la talla. Este es uno de los cambios más notorios. Algunos niños o niñas crecen rápidamente y se dan un estirón que habíamos hablado. Mujeres más o menos a los 12, varones a los 14. ¿Sí? Es lo que más se nota. Ve cómo se ha estirado el chico, ve cómo se ha crecido la chica y está en los 12, 13 años, por ejemplo, ¿no? El peso mayormente en esa etapa se debe al crecimiento y desarrollo de los huesos y músculos, ¿no? Las glándulas sebáceas sudoríparas pues comienzan a secretar y el joven comienza a sudar adquiriendo un olor fuerte muy característico tanto en los varones como en las mujeres, ¿sí? En cuanto a los caracteres secundarios en la mujer, pues generalmente el primer cambio que se observa es el ensanchamiento y redondez de las caderas, producto del agrandamiento de los huesos púbicos y el depósito de grasa subcutánea característico del sexo femenino. Y posteriormente viene el crecimiento del busto y la aparición del vello púbico. Y también en las mujercitas, por supuesto que es necesario que la madre o tutora o persona de confianza instruya a la niña sobre la menstruación, cómo va a aparecer, cuándo va a aparecer y si es posible el por qué aparece, ¿no? Para que la niña, o sea, la acepte como algo natural. En este caso diríamos la adolescente, porque vamos a ver que el promedio de edad de aparecimiento son los 12.5 años. Y en esa época, ya en esa edad, ya estamos en adolescencia, ¿sí? Entonces, para que la niña o la chica, la adolescente, la acepte como algo natural,
positivamente en cuanto a la llegada de su periodo y en el momento oportuno. Hay chicas, nosotros nos hemos topado, ¿sí? En la consulta, en el hospital, que a veces vienen, pues bueno, con su madre o con una persona de confianza, que reniegan de que estén supuestamente, como digo, y que no es de decir así, pues que estén enfermándose. Y a veces de eso hemos tenido que hacer un tratamiento de tipo emocional, psicológico, porque solo por presentar la menstruación, muchas chicas, pues, como les digo, reniegan de ser mujeres, por ejemplo. Entonces, para este asunto deben estar preparadas. Si es que la madre, etcétera, no está preparada, por eso es necesario indicar a los padres que las niñas principalmente, pues, que están llegando entre los 10, 12 años, si no quieren llevarle al ginecólogo, pues que el pediatra, esperando sea capacitado para el asunto, también ayude en este aspecto con las niñas, ¿no? Características sexuales secundarias en el hombre. Generalmente la pubertad se inicia con el cambio de voz, aunque primero tiene lugar el crecimiento acelerado de testículos, ¿sí? Que llegan más o menos a unos 2.5 centímetros de longitud, seguido por el crecimiento y desarrollo del pene. Posteriormente aparece el bozo del labio superior, el bocio de lo que alguna vez puede ser lo que llega a ser bigote, seguido por la aparición del vello en piernas, muslos y cara. Luego aparecen los vellos largos en pubis, seguido de un notable aumento en la transpiración axilar. Cambios psíquicos, ¿no? Cada cambio físico que aparece en el puber conlleva a un confuso problema de identidad y aceptación. Ya lo decía yo antes, aunque no es un cambio físico, pero sí algo que a algunas chicas que no están preparadas les atormenta la menstruación, les da un problema de identidad y aceptación propia. Muchas veces los cambios físicos los avergüenza y les cuesta aceptarlos. A los varones, cuando comienzan a cambiar de voz, comienzan a tener los famosos gallos. Eso puede avergonzarlos, debido a que estos los conducen a un abandono de una etapa tan querida como lo es o lo fue la niñez, para dar paso a una maduración y confrontación de los problemas propios de la edad adulta. ¿Sí? Biológicamente, pues, se pone en marcha cambios en el funcionamiento del grupo de células cerebrales hipotálamo hipofisarias, lo cual va produciendo o hacen que se produzca hormonas que a su vez estimulan el funcionamiento de ovarios y testículos, hablamos del LHFSH. Como consecuencia de esto, pues las gónadas van aumentando de tamaño, fabrican cantidades cada vez más elevadas de hormonas responsables del desarrollo de los caracteres sexuales, es así como los estrógenos en el caso de las mujeres y la testosterona en el caso de los varones. De esta forma, en la pubertad hay una serie de cambios hormonales con activación y aumento de la producción principalmente de las hormonas sexuales. Somática y biológicamente en niños y niñas se manifiesta pues con los siguientes cambios digamos, en resumen, en síntesis: crecimiento y maduración del aparato genital, aparición de caracteres sexuales secundarios en ambos sexos, crecimiento acelerado del sistema musculoesquelético y adquisición de la capacidad de procreación, ¿sí? Ustedes habrán sabido, habrán oído de niñas que 10, 11 años ya están embarazadas. Lamentablemente, por lo general es producto de una de violencia sexual en esas edades, ¿sí? Y los varones también, pues, a partir de los 12 años no se ha conocido o hemos conocido ahora. Actualmente tengo yo una evidencia de hace una semana, ¿sí? De una chica de 12 años que vino de Galápagos a la consulta, cuya pareja es de 13 años con embarazo de 20 semanas, ¿sí? Lamentablemente, de acuerdo a la nueva ley, pues, menor de 14 años embarazada, independientemente de la edad de la pareja, pues por ley se considera abuso sexual, entiéndase violación, ¿no? Y de acuerdo a la ley actual que está dada la sentencia en nuestro país, hemos acabado ese embarazo en este fin de semana, ¿no?
bajo el amparo de la ley. Pero yo les hablaba, hablando de capacidad de procreación, pareja de 13 años y la niña de 12 años. En resumen, pues la pubertad comprende los siguientes cambios: aceleración de crecimiento en la mayor parte de las dimensiones óseas y gran parte de los órganos internos. El incremento de la velocidad de crecimiento, ya lo dijimos antes, supone el 18% de la estatura de la del adulto. Desarrollo de los sistemas cardiovascular y respiratorio con aumento de fuerza y resistencia. En particular, esto se nota más en el sexo masculino. Desarrollo de gónadas, órganos reproductores y caracteres sexuales secundarios. El estirón puberal, ya lo dijimos antes, también es fruto de la acción sinérgica de hormona de crecimiento, factor de crecimiento insulinosímil y de los esteroides sexuales. Un hecho significativo en el desarrollo puberal de las niñas, por supuesto, es el aparecimiento de la menarca, que es un fenómeno funcional que ocurre durante el estadio avanzado de la pubertad, ¿sí? Coincide con el momento de máxima desaceleración tras el pico de velocidad de crecimiento, ¿sí? Tras el pico hablamos de los 12 años y pico, prácticamente. La primera menstruación generalmente está estipulado que se tenga las niñas entre los 10 y 15 años. Un promedio de la menarca en el Ecuador es de 12.5 años. Y asimismo, el hecho significativo del desarrollo puberal en niños es la espermarquia, que coincide cuando hay un volumen testicular medio de 11.5 mililitros del volumen, ¿sí? Son más o menos 4 centímetros de longitud, y se presenta con la primera eyaculación espontánea nocturna, que también se conoce como polución o poluciones nocturnas, o vulgarmente llamados también sueños húmedos, que ocurre entre los 13 y 15 años de edad en el varón. En cuanto a la separación por etapas con base biológica, aunque es un esquemita un poquito antiguo, pero sirve como para diferenciarlo. Fíjense, la infancia como tal va desde los 0 días hasta los 8 años. La puericia, pues prácticamente desde los 8 años hasta los 12 años. Y la niñez de 0 años hasta los 12 años. Aquí les digo un poquito adulto y un poquito antiguo. ¿Por qué? Porque adolescencia ahora actualmente se acepta desde los 10 años hasta los 19 años, 11 meses, ¿no? Pero en todo caso vale la pena revisarlo esto porque, por ejemplo, bueno, vello axilar, pico de crecimiento, pues entre los 12 a 14 años, hombres y mujeres, la menarquia entre, como dijimos, entre 10 a 15 años, el promedio en nuestro país 12.5 años. La pubertad aparece y se desarrolla de manera normal, realmente, entre los 8 y los 14 o 15 años de edad. Primero se inicia en las mujeres. La edad promedio es entre los 9 y 13 años. O sea, que no es que digo que aparece a los 9 o 13, sino entre 9 y 13 años es la pubertad en la mujer, promedio. ¿Sí? En los varones la edad promedio es entre los 10 y los 14 o 15 años, lo que dura la pubertad, a eso nos referimos, ¿no? Otro esquemita relacionado pues con las edades y variaciones del comienzo pubescente. Fíjense, en las mujeres tenemos que la pubertad precoz o temprana, aunque la temprana se divide en precoz, central y periférica, sí, por lo general se la considera de origen familiar. Una pubertad adelantada puede también estar dentro de lo que es el origen familiar y la edad habitual también, y la pubertad retrasada hasta cierto límite, ¿no? Máximo 15 años. Pasado los 15 años, ocasionalmente puede ser retrasada por familiar, pero ya aparecen problemas de tipo endocrinológico, como puede ser hipogonadismo, algún rato ya hablamos sobre esto, ¿no? En el varón igual, de origen, todo esto está, pues, sino que varía un poquito en los años, ¿no? ¿Sí? En relación al esquema del varón también, ¿ok? En todo caso, pues la duración del desarrollo pubescente se marca por un factor genético, pero las condiciones personales y familiares de carácter psíquico, económico y social también pueden convertirse en factores eventuales que pueden influir en el desarrollo de la pubertad, ¿no? Todo esto
Es un conglomerado de factores que influyen en el correcto crecimiento, desarrollo y aparecimiento de la pubertad en los seres humanos, ¿no? Un poquito acerca de la fisiología, pues, de la pubertad, ¿sí? En cuanto al desarrollo puberal normal, tenemos que confluyen cambios o fenómenos fisiológicos y cambios morfológicos, ¿sí? Los fenómenos fisiológicos en cuanto a maduración de órganos reproductivos, morfológicos en cuanto a los aparecimientos de caracteres sexuales secundarios, y estos dos confluyen en la capacidad de reproducción, ¿no? Entonces es importante tener un conocimiento del desarrollo puberal normal para saber realmente pues cómo se da la transición natural de la niñez a la madurez reproductiva. Entonces las edades que estamos hablando y lo que estamos hablando en cuanto a tiempos, es necesario que tengamos un conocimiento. Ustedes no les van a decir, es que yo no voy a ser pediatra, yo no voy a ser ginecólogo, ¿para qué voy a estarme acordando de eso? Son médicos generales que estas cosas sí debemos conocer, ¿no? ¿Qué es normal o anormal en cuanto a desarrollo mamario, desarrollo genital, en cuanto al aparecimiento de la primera menstruación? ¿Sí? Sabemos que todo esto tiene una amplia variación en la maduración física en niños y niñas de la misma edad, entonces debemos tener muy presente esto, ¿sí? En los cambios fisiológicos importantes no debemos olvidarnos que los cambios fisiológicos importantes son el desarrollo de caracteres sexuales secundarios, en varones y en mujeres, ¿no? La maduración completa y la función de las gónadas y glándulas suprarrenales, la adquisición del pico de masa ósea, muscular y grasa, y el crecimiento completo de otros órganos corporales y tejidos, también son cambios importantes fisiológicos que debemos tomar en cuenta junto con los cambios propios de la pubertad. El eje hipotálamo hipófisis gonadal, como sabemos, juega un papel muy importante, ¿no? Entonces debemos tomar en cuenta que el aumento de la secreción de los esteroides sexuales se debe a cambios en la regulación del eje hipotálamo hipófisis gonadal. O sea, la regulación, la secreción de los esteroides sexuales va a estar regulada, en definitiva, por los cambios pues, en todo lo que es la actividad del eje hipotálamo hipófisis gonadal. En la niñez o durante la niñez, la secreción de gonadotropinas es baja, LH-FSH, debido a que los esteroides sexuales también que circulan son en contracciones disminuidas, o sea, no hay suficiente situación como para que haya un feedback positivo y aumente la secreción de gonadotropinas. Entonces, esto ejerce un intenso efecto de retroalimentación negativo sobre la secreción hipotalámica de la hormona liberadora de gonadotropinas. Esto es normal durante la niñez, ¿no? Entonces, en otras palabras, como que está esto medio dormidito en la niñez, ¿no? No hay el estímulo, pues, de las hormonas sexuales, entre comillas, para que pueda comenzar a liberarse el HFSH. Ya cuando comienzan a liberarse y comienza a generar todo esto, entonces se produce estrógeno, progesterona en el ovario, entonces ya van a comenzar el aparecimiento de crecimiento de los senos, ¿sí? El ciclo menstrual, los caracteres sexuales en la mujer y la testosterona. En el varón, cambios de voz, desarrollo muscular, presencia de la barba, etcétera. Entonces, dentro de los aspectos fisiológicos de la pubertad tenemos que tener en cuenta que los cambios puberales son producto de la acción hormonal del eje hipotálamo hipofisario que libera LH-RH y estimula la síntesis de liberación de LH y FSH, las cuales van a determinar el aumento de la secreción de los esteroides sexuales a partir o por parte de las gónadas, ¿no? Entonces, este eje es muy importante que tengamos muy en cuenta cómo se controla el eje neuroendocrino, ¿no? Entonces, la GnRH que estimula hipófisis para que secrete el HFSH y se generen los esteroides y péptidos, ¿no? Estrógenos, testosterona, etcétera, para que comience a aparecer los caracteres sexuales a través de los feedbacks negativos y positivos, como nosotros ya hemos visto estos asuntos anteriormente, ¿no? Los cambios biológicos que incluyen modificación de la actividad de los factores neurosecretorios y u hormonales, modulación del crecimiento somático del cuerpo, lo que quiere decir, comienzo del desarrollo y maduración de las glándulas sexuales, o sea, de las gónadas, son los cambios
biológicos importantes. Uno de los primeros cambios puberales es la secreción de las gonadotrofinas, el HFCH. Y entonces, ¿cómo se da esto? Es un aumento de la secreción nocturna, mientras que los niveles del HFCH se mantienen bajos durante el día. Fíjense en la niñez, ¿sí? Niveles del HFCH bajos, porque no hay un estímulo de los esteroides sexuales, ¿sí? En la pubertad inicial, acá hacia la derecha, pues hay más secreción hacia la noche para permanecer bajos durante el día, hablando de gonadotrofinas. Ya en la pubertad más avanzada, hablemos de sobre los 13 años más o menos, pues sigue siendo alto en la noche, pero ya comienza a haber picos durante el día, fíjense, ¿no? Y esto en el adulto, pues en este caso hablando de la mujer, los picos ya son relacionados con lo que viene a ser el ciclo menstrual, ¿no? Las adrenales también tienen su papel, por supuesto. Los andrógenos adrenales varían en su producción y secreción desde la infancia hasta la adolescencia. El fenómeno en el cual aparecen los andrógenos adrenales y que participa también en la pubertad se llama la adrenarca o adrenarquia. En las niñas, la dihidroepiandrosterona y la dihidroepiandrosterona sulfato aumentan a partir de los 6 a 7 años de edad. Fíjense, ya comienzan a aumentar los esteroides sexuales y es por eso que en las niñas de los 8 años ya comienza realmente la pubertad, comienzan a estimularse a través de FSH y LH porque ya comenzaron a aumentar estos esteroides sexuales. Dentro de los 2 años siguientes se observa un aumento concomitante de androstenediona. En cuanto al inicio de desarrollo de pubertad, pues lo que nos regula tanto la adrenarquia como la gonadarquia, ¿sí? Son dos eventos importantes y secuenciales, la adrenarquia y gonadarquia. La adrenarquia ocurre entre los 6 y 8 años y precede a la gonadarquia en 2 años, ¿sí? Si la niña va a comenzar a los 8 años la pubertad, pues a los 6 ya hay adrenarquia, ¿no? ¿Qué se va generando? Desarrollo de las zonas reticulares de la glándula renal con producción de hormonas que participan en el desarrollo de características sexuales secundarias y maduración esquelética, la sulfato de hidroepiandrosterona, la dihidroepiandrosterona y la androstendiona, como dijimos antes. Acción clínica, pues, de estos en los dos sexos generan o estimulan el sudor con olor, aparición del vello pubiano y axilar. En el hombre, desarrollo muscular, contribuye al desarrollo muscular, laringio, crecimiento óseo, genital, aparición de vello facial y acné. En la mujer, la maduración ósea, presencia de acné. La gonadarquia, en cambio, pues, es el segundo evento importante en inicio en la pubertad. Esto demuestra la activación del eje hipotálamo hipófisis gonadal con producción de hormonas hipofisarias y gonadales. Se produce un cambio en el patrón pulsátil de la GnRH con aumento en la producción de las hormonas hipofisarias, el FSH-LH, y esto pues a su vez comienza a estimular ovarios y testículos, ¿no? En los niños, la FSH determina crecimiento testicular, producción espermática. La LH, por su acción sobre las células de Leydig, ya determina la producción de testosterona, ¿sí? Entonces va a haber un gran desarrollo muscular, laringio, vellofacial, axilar pubiano y crecimiento genital y óseo. En las niñas de LH y FSH ya sabemos lo que estimulan el ovario determinando producción de estradiol y progesterona. Estradiol va a actuar en el crecimiento mamario y uterino, en la maduración ósea, cierre de cartílagos de crecimiento. La progesterona junto con el estradiol pues participa activamente, ya sabemos, en el desarrollo de los ciclos menstruales. Decíamos también que en el crecimiento influyen hormona de crecimiento, factor insulinosímil y la propia insulina inclusive. Sí, en todo caso, hay evidencias de que la hormona de crecimiento juega un rol en el desarrollo puberal.
parece estimular directamente la diferenciación de las células de la granulosa inducida por FSH, ¿sí? O sea, colabora con la diferenciación de células de la granulosa al ser estimuladas por FSH. Aumenta los niveles ováricos de factor insulino-símil, factor de crecimiento insulino-símil, lo cual se correlaciona pues con los niveles plasmáticos de esteroides sexuales, ¿no? Y también amplifica la respuesta ovárica a las gonadotrofinas. Las personas que pueden llegar a tener deficiencia de hormona de crecimiento pueden experimentar un retraso en el aparecimiento de la pubertad. Las personas que, por ejemplo, tienen algún problema de enanismo relacionada con déficit total o parcial de la hormona de crecimiento, las mujeres, por lo general, tienen un retraso en el aparecimiento de la mujer. Las mujeres de talla corta, me refiero, ¿no? El factor de crecimiento insulino-símil aumenta el efecto de las gonadotrofinas sobre las células de la granulosa. La hormona de crecimiento también parece actuar sinérgicamente con el patrón de secreción de las gonadotrofinas para ayudar en la maduración ovárica post-menarquia. ¿Sí? En todo caso, pues, el desarrollo sexual realmente resulta de la interacción del sistema nervioso central, hipotálamo, de hipófisis y gónadas, lo cual ya sabemos cómo se genera, cómo se dan los feedbacks. Fíjense, los andrógenos de corteza adrenal también actúan, pues, ¿no? Para poder generar, en todo caso, pues, en el varón, crecimiento, maduración ósea, crecimiento, desarrollo de pene, escroto, vello sexual, la voz, cambios, morfología masculina propiamente dicha. Hablamos en este caso de los caracteres sexuales masculinos y en la mujer, crecimiento, ¿sí? Desarrollo de genitales, clítoris, labios mayores, vello sexual, ¿sí? Vello púbico, las mamas, los labios menores, vagina y útero, todo lo que serían los caracteres sexuales secundarios. En definitiva, la pubertad prácticamente en términos muy facilistas, podríamos decir, que es aquella etapa en la que aparecen en todo su esplendor los caracteres sexuales secundarios masculinos y femeninos, ¿sí? Estimulados o regulados por todo lo que es el eje neuroendocrino gonadal, hipófiso, hipotálamo, hipófisis, gónadas, y en la que también tiene participación otros sistemas hormonales como son las adrenales, ¿sí? Y también de alguna forma participan las hormonas tiroideas. En cuanto a la progresión del desarrollo puberal, pues hay progresión de los eventos puberales en forma sostenida. Ya dijimos, la pubertad se completa en un periodo de 3 o 4 años. En los varones, crecimiento peniano ocurre en promedio 12 a 18 meses luego del inicio del crecimiento testicular, que va a ser superior a 4 mililitros. Los testículos van creciendo hasta 4 mililitros en cuanto a volumen, ¿no? Desarrollo del pene y testículo se completa en 3.5 años. El vello pubiano aparece cercano al inicio del desarrollo genital. O sea, cuando ya van creciendo los genitales, también comienza a aparecer el vello pubiano. El vello axilar aparece 2 años después del pubiano. El estirón puberal, ya lo dijimos, es más tardío y de mayor magnitud que en la mujer. Se puede iniciar a los 13 años en relación a las escalas de Tanner 3 y alcanza un máximo en la etapa Tanner 4, que vamos a ver unos grafiquitos por ahí. Las primeras eyaculaciones, ya lo dijimos, conscientes a la edad promedio de 13.5 años. El vello facial se inicia en promedio a los 14.9 años, 0.9 meses, ¿no? 14 años, 0.9 meses. Cambio de voz coincide con el estirón puberal entre 13 a 14 años en el varón. En cuanto a la secuencia de los cambios puberales masculinos, indicamos que comienza, o la secuencia es aumento de volumen testicular. Podríamos decir que prácticamente sería lo primero. Aparición del vello púbico, la pubarquia, desarrollo peniano y aparición del vello axilar. En las mujeres, la pubertad se inicia unos 5 o 2 años antes que en los varones. El botón mamario, que vendría a ser lo primerito que aparece en la mujer, en promedio está a los 10.5 años, o sea,
2 años antes de la menarquia. Y el desarrollo mamario prácticamente se completa en 4 años. La pubarquia aparece en promedio 6 meses luego del aparecimiento del botón mamario. Un poco después comienza a aparecer el vello axilar. El estirón puberal es precoz en relación al varón, coincidente con el botón mamario prácticamente, ¿sí? Máxima velocidad de crecimiento a los 12 años. La menarquia se inicia a los 2 años del aparecimiento del botón mamario, en promedio a los 12.5 o 12.8 años, y esto indica el inicio de la etapa reproductiva en la mujer. En la secuencia de los cambios en niñas, en mujeres, aparición de botón mamario, la telarquia, aparición de vello púbico, pubarquia, aparición de vello axilar y la menarquia. Entonces, pues, ¿cómo valoramos estos cambios? ¿Sí? Ustedes el próximo semestre probablemente vean un poco más a fondo esto, pero esto es la manera de información a propósito de lo que estamos viendo, ¿sí? Las llamadas escalas o grados de Tanner. Fíjense, en el 1 es una etapa sin desarrollo puberal o prepuber en la que hay ausencia de caracteres secundarios, ¿sí? En la etapa 2 comenzaría el inicio de la pubertad, ¿sí? En la mujer pues ya aparece el botón mamario, ¿no? En la mujer estamos viendo, y un vello muy incipiente, un vello pubiano, que se ubica un poquito hacia los lados, labios mayores, perdón. En la etapa 3 vendría a ser la pubertad intermedia, hay un mayor crecimiento de las glándulas mamarias de areola, sin separación de sus contornos, ¿no? Eh, y el vello pubiano ya se extiende un poquito más hacia el pubis, ¿ok? La etapa 4 sería la pubertad más avanzada y en esta etapa pues suele presentarse la menarquia, ¿no? Mayor volumen mamario, proyección de la areola, ¿sí? Formando una eminencia secundaria sobre el nivel de la mama y el vello púbico ya es una extensión sobre el pubis. Y la etapa 5 que viene a ser la pubertad prácticamente completa, ¿sí? O ya como adulto, la mama adulta, protrusión del pezón, retracción de la areola y el vello púbico, pues, extensión hacia la cara medial de los muslos inclusive, ¿no? Entonces, la glándula mamaria, fíjense, de acuerdo a este esquemita, pues es ya una glándula mamaria prácticamente de adulta, ¿no? En los varones tenemos, pues, la 1, ausencia de caracteres sexuales secundarios, ¿sí? En la 2, el volumen testicular, más o menos de 4 centímetros cúbicos y vello pubiano un poquito en la base del pene. En la etapa 3 tenemos el volumen testicular de 10 a 15 centímetros y el vello en la región pubiana. La etapa 4, el volumen testicular 15 a 20 y el vello pubiano en un triángulo invertido, que es lo que diferencia de la mujer, que es más bien un rombo, ¿sí? Y el volumen, y en la 5, el volumen testicular 25 centímetros, el vello de distribución romboide, perdón, en antes lo dije, comienza con triángulo y en el varón se hace romboide, en la mujer es triangular, disculpen, me equivoqué. Entonces, el vello de la distribución romboidea y de extensión hacia la cara medial y músculos, ¿sí? El vello púbico, como nos dice esta gráfica, pues suele aparecer unos meses después que se inició el crecimiento mamario o testicular, ¿sí? En general, en los dos sexos, pues, y uno se puede evaluar por ti mismo. Esto es relacionado a enseñar también a los chicos, ¿no? Que se puede evaluar por sí mismo en qué etapa de Tanner se encuentra. Esto en las tablas que se tienen, las historias clínicas, pues tenemos que poner la etapa de Tanner en la que se encuentra la persona. En este caso, las mujeres con las que tratamos nosotros, las chicas, las adolescentes, etcétera. ¿Sí? Tenemos que hablar un poquito de la pubertad temprana y tardía. Ya sabíamos que la pubertad puede ser normal, temprana o tardía. La normal, aparición de caracteres secundarios de 9 a 13 años de mujeres, 10 a 14 en el hombre. Temprana, aparición de 8 a 11 años en mujeres, 9 a 12 años en el hombre. Está apareciendo antes. Y la tardía, aparición de los caracteres sexuales
luego de los 15 años. Entonces, en la temprana se puede deber a una activación prematura del eje hipotálamo-hipófisis gonadal. Si es que es patológica, generalmente puede ser por causa de tumores en este eje, principalmente hipotálamo-hipófisis. Podemos tener temprana incompleta, en la cual hay un desarrollo aislado de uno o varios caracteres secundarios. O sea, un niño o niña de 8 años que, por ejemplo, tiene un poco de vello púbico, un leve crecimiento de testículos, pero no tiene crecimiento de glándulas mamarias, por ejemplo, en las niñas, etcétera. ¿Sí? Completa, en cambio, con desarrollo de todos los caracteres sexuales y desarrollo pondoestatural, o también podemos hablar dentro de la temprana, la precoz verdadera, en la que hay maduración prematura de los mecanismos hipotálamo hipofisarios, lo cual hace que se inicie el proceso. Y también hay una pseudopubertad precoz, por ejemplo, niñas menores de 8 años con caracteres sexuales secundarios, estrogénicos y androgénicos, acompañados de la menarquia, que puede darse, ¿no? Aunque en estos casos el estímulo no parte de hipotálamo hipófisis, sino de glándulas periféricas o de tumores ectópicos con actividad hormonal. ¿Como cuáles? Tumores de la granulosa, de la teca granulosa, que son benignos, o malignos, pues carcinoma de células granulosas o coriocarcinoma. Esta pubertad temprana, como decíamos, pues puede ser precoz dentro de la temprana, y esta subdivisión que es la precoz temprana, que sería la aparición de los caracteres sexuales secundarios 2.5 años antes de lo normal, ¿sí? O sea, antes de los 8 años, principalmente en las mujeres. Entonces ahí telarquía precoz, desarrollo mamario antes de los 8 años, adrenarquía precoz, aparición de vello pubiano antes de los 8 años, menarquia prematura, menstruación antes de los 10 años, ¿sí? Entonces, ahí, como les dije hace un rato, la pubertad precoz central, estas están encasilladas en la temprana, ¿no? Que depende, pues, de las actividades de los gonadotropos, y pubertad precoz periférica independiente de los gonadotropos, que puede ser, por ejemplo, por estos tumores que decíamos, ¿no? La pubertad precoz generalmente es 10 veces más frecuente en niñas que en los niños, ¿no? Imágenes de unas niñas menores de 8 años ya con glándulas mamarias tipo Tanner casi 3, fíjense ustedes, ¿no? Entonces podríamos hablar de una pubertad temprana precoz en estos casos. La tardía, adolescente, ya estamos hablando de adolescente, en la que después de alcanzado los 14, 15 años de edad, aún no se ha iniciado el desarrollo de los cambios característicos de la pubertad. O también se puede considerar, o no se inicia, ¿sí? Antes de los 13 años en la mujer o antes de los 14. ¿A qué me refiero? A los caracteres sexuales, ¿no? Tenemos varias, casi podríamos hablar de una infinidad de causas, pero principalmente hablando de la tardía, ¿no? Como tenemos tardíaca constitucional o idiopática, en los 2/3 de casos de esta puede heredarse de uno o los dos padres. También tenemos causas para la pubertad tardía, bajo peso, anorexia nerviosa. Esto puede ser, por ejemplo, en aquellas chicas que les influyen para ser deportistas de élite, para ser modelos, disminuyen el peso y comienzan prácticamente a no comer, etcétera. Entonces pueden retardar el aparecimiento de la pubertad. Anomalías cromosómicas, como aparece en el síndrome de Turner o Klinefelter. La bulimia también puede ser una causa. Ejercicio excesivo, ya lo dije, a lo de bajo peso. Enfermedades crónicas como diabetes, enfermedades renales, anemias, enfermedades inflamatorias de los intestinos. Tumores hipotálamo hipofisarios, como dijimos, o también la radio o la quimioterapia, que pueden influir directamente para que pueda aparecer pubertad
tardía, ¿no? Diagnóstico en general de este tipo de pubertad tardía, los signos y síntomas típicos que incluyen falta de crecimiento testicular en varones, ausencia de desarrollo mamario, o sea, de la telarquía en la mujer, y la menstruación en las chicas a los 16 años, no aparece la pubarquia a los 13 años, aparición y progresión asincrónica o parcial de los signos de pubertad, hablando de los caracteres sexuales. Diagnóstico puede ser aplicable para los dos tipos de alteraciones, sea la temprana o la tardía. Anamnesis familiar muy a fondo, relacionada con los padres, hermanos, a qué edad apareció en ellos, etcétera, ¿no? Anamnesis personal, exploración física, valorando mucho lo que es la velocidad de crecimiento, el estadio puberal, esto lo vemos más con los caracteres sexuales, algunos otros hallazgos relacionados con el crecimiento y en la exploración física, pues en la parte genital, etcétera, ¿no? Exámenes, perfiles hormonales relacionados a la LH-FSH, el estradiol, un perfil tiroideo, en imagenología, radiografías para edad ósea, ultrasonido pélvico para valorar la pelvis, crecimiento pubiano y todo esto, tomografías, resonancias magnéticas, cariotipos, en el caso de que se piense o que nos puede dar una situación de cromosomopatías relacionadas con las alteraciones de la pubertad. En todo caso, pues, a manera de corolario, indicando acerca de la pubertad, diremos que constituye un periodo de bisagra, o sea, queda solapado entre la infancia y la juventud o adolescencia, entiéndase ustedes, aunque ya lo dije, de los 10 a los 12, 13 años que sigue la pubertad, ya estamos hablando también de la adolescencia, adolescencia temprana. Ocurre entre los 9 y 13 años, 8 y 14, 15, el promedio, pues, tanto en niñas como en niños. Biológicamente se refiere a la fase en que los niños y niñas presentan su desarrollo sexual. Luego vienen los cambios mentales y psicológicos necesarios para poder afrontar la vida adulta. Hay que distinguir al o el adolescente de las adultos y de los niños y niñas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Ellos no son niños ni niñas grandes, ni adultos o adultas inmaduros. ¿Sí? Ellos son púberes o adolescentes que requieren especial atención. Ya dijimos, ellos empiezan una etapa de grandes expectativas en la que adquieren su propia identidad. En esta etapa se produce una disonancia entre qué valores asumir como propios, qué valores rechazar, cuáles conservar y de los recibidos por sus propios padres. Este es un periodo especialmente delicado y sobre todo muy individual, es de cada persona, de cada joven. Unos chicos, unas chicas pueden tener un aspecto completamente aniñado, relacionado con el cambio biológico, y otros, en cambio, con características sexuales mucho más o bien desarrolladas. En la pubertad y adolescencia es fundamental, es básico, justamente esto que ponemos en negrillas, el acompañamiento, para entender, o al menos intentar entender lo que sucede y en la medida en que se pueda, pues, reconducir las dificultades, las dudas, incluso la rebeldía hacia el campo de la normalidad y la naturalidad. O sea, estos chicos necesitan definitivamente de acompañamiento familiar, padres, hermanos, tutores y no se diga del personal médico cuando vienen donde nosotros, el personal de salud. Estos aspectos, pues, tenemos que nosotros, como personal de salud, tenemos y jugamos un rol muy importante dentro de los distintos modelos de atención de salud pública en el país. O sea, tenemos que tener muy en cuenta esto. Muchas veces, pues, creo que algún otro rato ya les dije, a veces
los problemas de los chicos, de las chicas que están entre la pubertad y adolescencia. Muchas veces los pediatras ya no quieren hacerse cargo, ¿sí? A los internistas también se les tira la pelotita y como que ya no quieren hacerse cargo. Muchas veces en la parte más que nada femenina nos dejan a nosotros los ginecólogos, por eso es que tenemos una experiencia, una subespecialidad pues, en la atención en la ginecobstetricia infanto-juvenil y la correlacionamos también con lo que es la parte de los varones, etcétera, ¿no? Entonces, es muy importante que tengamos esto en cuenta, chicos, relacionado con lo que es la pubertad y la adolescencia, ¿ok? Entonces, esto es por hoy. Quería hacerles una pregunta. ¿Será que mañana podemos tener clase en lugar del miércoles, señorita Valle? Mañana igual a la misma hora, Doc. Sí, salvo que haya algún cambio, yo le aviso, pero la pregunta está hecha. ¿Lo hacemos? O sea, Doc, por mí no había problema, pero déjeme preguntar a mis... Compañeros, compañeros, ¿tienen alguna dificultad para hacer clase mañana? Si no, la hacemos el miércoles, solo estoy preguntando nomás. Doc, ¿y puedo a las 5? O sea, mañana, pero a las 5 de la tarde. Puede ser. Le confirmo o desconfirmo hasta las 2 de la tarde más o menos, ¿sí? Ya, pero mañana estaría bien. Ya, o sea, si es que hay a las 5. Si no hay el miércoles a las 6. Sí, Mm, ya, entonces mañana sería a las 5 o a las 5, ¿verdad? O sea, no es como que hubiera sí. las- Y ya no tuviéramos el miércoles. Ya, Pero si no hay mañana clase, tenemos el miércoles a la hora de costumbre. ya, Doc. Doc, una pregunta. Los temas del examen van hasta la clase que nos daría hasta mañana, ¿verdad? O miércoles. Mañana, hasta climaterio y menopausia. Ya, Doc. ¿Sí? Que les iba a decir, bueno, verán que ya les dije para el viernes, o sea, ya vayan haciendo lo de la monografía, su borrador para ir revisando con cada grupo el día viernes. ¿Ok? Listo, Doc. Listo, chicos, nos vemos hasta mañana o hasta el miércoles, una de dos. Gracias, Doc, que pase bien.